Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Somos pueblo de Dios y vivimos de acuerdo con esta dignidad. Ser de Dios implica que nuestra conducta está impregnada de la vida y de la bondad de Dios. Es una identidad que nos compromete no solo en lo personal, sino también como comunidad que comparte estos valores y estos mandatos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Perdona a tu pueblo, Señor, porque somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor. Volveremos a ti, arrepentidos, Señor, caminamos hacia ti. Perdona a tu pueblo, Señor, porque somos pecadores. Perdona a tu pueblo, Señor, y volveremos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama y que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Vamos a reconocernos humildemente pecadores ante el Señor y le vamos a pedir humildemente perdón. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Padre eterno, vuelve a ti nuestros corazones, para que buscando siempre el único bien necesario y practicando la caridad fraterna, vivamos consagrados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo:
Hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú, por tu parte, seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te lo ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos, que te hará superior en estima, en renombre y en gloria, a todas las naciones que hizo, y que serás un pueblo consagrado al Señor tu Dios, como Él te lo ha prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo busca de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Tú promulgaste tus mandamientos para que se cumplieran íntegramente. Ojalá yo me mantenga firme en la observancia de tus preceptos. Felices los que siguen la ley del Señor. Te alabaré con un corazón recto, cuando aprenda tus justas decisiones. Quiero cumplir fielmente tus preceptos, no me abandones del todo. Felices los que siguen la ley del Señor. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como el Padre de ustedes es perfecto y es el que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy el Evangelio es mucho más exigente al concluir esta primera semana del tiempo de Cuaresma. Y aquí nos está llamando justamente a lo que habíamos ya dejado en el domingo séptimo, ¿se acuerdan? Domingo séptimo del tiempo ordinario. Operaremos hoy de ella Ecuri en nuestro camino hacia el tiempo cuaresmal, ya hemos oído tiempo refere ya es de Yarabe. Porque coye urea oreñan de Yara y pojietere. Y la Cuaresma entonces podemos entender justamente como este camino, este tiempo refere de Yara o me de será ametan de algunas dicas, ametan de algunas señales, ametan de algunas maneras prácticas para que puedas comenzar dentro de tu reflexión a poner en práctica y que te van a ayudar a que llegues a esto,
a que llegues a lo central y elemental. ¿Cuál es la novedad justamente de Jesucristo, la novedad de Jesús? Aquí está. Amarás, esto es lo que ustedes escucharon, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ve a la vez, pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, etcétera, etcétera. Pero cuando hay pojiñan de yara ya ñande, pero maoñan de ya oro sapucaya lleva peñan de ya no debe peñan de yara, va y con la yerurea ore. Pero este es el camino verdadero. Esto es, queridos hermanos, lo que el Señor nos está pidiendo para que nosotros podamos hacer este camino de santidad, este camino del seguimiento de Jesucristo. Hago la secuela cristina. Amar al enemigo, amar y rezar, dice, rueguen por sus perseguidores. Y después continúa, queridos amigos, diciendo, ¿saben qué? El Señor de por sí, dentro de su bondad y de su generosidad, ustedes saben muy bien, que hace salir, dice, el sol sobre los malos y sobre los buenos. Hace caer la lluvia sobre los justos y los injustos. Apela pejajuno solamente a aquellos que los aman. También los paganos, también los corruptos, también los amiguitos. Entre los amiguitos nos debemos favores, Y entonces, ¿qué novedad hay aquí entonces en el cristianismo si es que ustedes van a seguir las mismas reglas de los paganos? No hay nada de novedad. Más bien entonces cuando sigue la cristiano, va a irse entonces a ser cristiano. Nada, si es que vamos a seguir de la misma manera. Y entonces, después, queridos hermanos, nos pide y concluye diciendo, por lo tanto, por lo tanto, como una síntesis, esto es lo que tenemos que subrayar. Sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Esta es la indicación que hoy estamos recibiendo en este sábado 15. Opacuesteo lleva esta primera semana, ¿verdad? Estamos en esta primera semana de Cuaresma, en este sábado 15. Nos vuelve a insistir, vuelve a subrayar y nos está diciendo, ustedes tienen que ser perfectos, como el Padre del cielo es perfecto. Todo cristiano tiene que hacer su camino. Todo cristiano tiene que ponerse entonces, queridos hermanos, en construir el reino de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer solamente cuando entendemos que en este camino de la vida cristiana, de la secuela Christi, sean perfectos ¿cómo quién? Como vuestro Padre es perfecto, como el Padre del cielo es perfecto. Allí está entonces lo elemental y lo fundamental de la vida cristiana. Así es que sé yo que fuera lleva, lleva, ya te empezó a beca uno, para que nuestra comunidad pueda comprometerse en la construcción del reino de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que fomente la unidad y el espíritu de hermandad entre los fieles. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los ancianos de nuestra comunidad, para que sean valorados y respetados por todos, en especial por sus familiares. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los violentos, para que abran sus corazones al don del amor y vivan con mayor espíritu de fraternidad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor.
Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestros sacrificios, nuestra oración y nuestro corazón. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que estos sagrados misterios nos renueven espiritualmente y nos hagan dignos de recibirlos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria. Unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Hosana, hosana, hosana en las alturas. Hosana, hosana, hosana en las alturas.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo.
por juventud. Jesucristo, tu pañal yara oveshara Rey peaba angai para puwi ore por juventud. Jesucristo, tu pañal yara oveshara Rey peaba angai para puwi ore bopu awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración y entregarte todo mi amor, y entregarte mi corazón, ofrecerte toda mi vida en adoración. Oración final. Padre, otorga tu ayuda continua a quienes alimentas con la Eucaristía y a cuantos has iluminado con tu palabra, acompáñalos siempre con el consuelo de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, Madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar